Una serie de horribles crímenes sin resolver. 20 años de terror para Italia. Mira, mira. Había mucho terror y mucho miedo. Durante más de 2 décadas, 7 parejas indefensas fueron acosadas por un asesino desequilibrado y pervertido. Había un maníaco suelto en Florencia que los asesinaba y mutilaba los genitales de las jóvenes. Me desperté muchas veces en plena noche con la imagen de los cuerpos mutilados delante de los ojos. Los investigadores luchan por coger a un asesino que se zafa de la policía a voluntad. Había una sensación generalizada de desesperanza. Esta es la historia de unos asesinatos tan salvajes que solo podían haber sido cometidos por un monstruo. Asesinos en serie, el monstruo de Florencia. Florencia, una de las ciudades más románticas del mundo. Pero en los años 80, Italia sigue siendo un país profundamente religioso, donde las relaciones prematrimoniales no se ven con buenos ojos. 5 de junio de 1981. Una pareja de jóvenes escapa al campo, lejos de la mirada vigilante de sus padres. La soledad que busca esta pareja resultará ser de todo menos romántica. La mañana del 6 de junio de 1981, un policía fuera de servicio hace un descubrimiento espantoso. Los cuerpos de 2 jóvenes amantes. El médico forense Giovanni Marello examina a las víctimas. La pareja presentaba numerosas heridas por todo el cuerpo. El varón presentaba algunas heridas de bala y otras producidas por arma blanca. El periodista Mario Spezzi es uno de los primeros en llegar a la escena del crimen. Vi al hombre en el coche. Parecía que dormía porque tenía la cabeza descansando sobre la ventanilla y lo único que indicaba que había pasado algo era la palidez de su rostro, los cristales rotos y una pequeña marca negra en su cabeza. Ruggero Perugini, antiguo inspector jefe, sabe que incluso la pista más pequeña podría llevarles hasta el asesino. Cada elemento de la escena del crimen es esencial. Lo que falta, lo que está ahí, el contexto. Los detalles son esenciales. Los investigadores recomponen la última noche de las víctimas. Carmela Di Nuccio, de 21 años, y su novio de 30 años, Giovanni Foggi. Habían pasado la velada en la discoteca local antes de irse a dar un paseo por las montañas para estar solos. Mira, mira. No solo han ejecutado a la pareja de una manera brutal, sino que además el asesino ha profanado el cadáver de la mujer de una forma siniestra y escalofriante. Estábamos perplejos por la furia del ataque, especialmente por la violencia ejercida sobre la chica. A esta le habían seccionado el área genital. Tenía algo muy sorprendente, una herida en el bajo vientre que realmente no se podía describir como una herida. Era como si la parte baja del abdomen faltara. Era muy extraño. Los carabinieri, la policía local italiana, intentan encontrar el móvil del crimen. Pero la zona solitaria donde ha tenido lugar el ataque hace que los investigadores establezcan una conexión con un asesinato sin resolver que sucedió 7 años antes. En 1974 hubo un caso muy parecido en una zona al norte de Florencia. 2 jóvenes que habían estado haciendo el amor en un coche fueron asesinados. Pasquale Gentilcore,
y Stefani Pettini fueron encontrados brutalmente asesinados en el campo justo a la salida de Florencia. Y aún hay más puntos en común. Otra vez el asesino parece no tener un móvil y la mujer había sido mutilada. Después de la muerte de la chica, se le infligieron varias heridas de arma blanca, sobre todo en la zona genital. En la zona de la vagina le introdujeron una rama de vid. Mientras la gente de Florencia se tambalea por el impacto de la noticia de la posible conexión entre ambos casos, la investigación da un giro sorprendente. Un hombre de la ciudad conocido por espiar a las parejas, Enzo Spalletti, es arrestado y se le acusa de los asesinatos. La ciudad respira aliviada. Se sabía que era un mirón. Creyeron que fue descubierto mientras miraba a esa pareja y que reaccionó matándolos. Parecía que no era más que otra historia trágica. Pero mientras los carabinieri tenían a Spalletti en el calabozo, pensando que habían cogido al asesino, su investigación acabó siendo un torbellino. 6 de octubre de 1981. 2 jóvenes pasaron juntos la velada. Después de ir al cine se escaparon al campo justo a la salida de Florencia. Pero no estaban solos. ¡Mira, mira! El ataque se parece demasiado a los asesinatos anteriores. Primero les dispararon y luego la chica fue arrastrada desde el coche hasta otro lugar donde profanaron su cadáver. Son identificados como Stefano Balde, de 26 años, y su prometida, Susana Cambi, de 24. Se iban a casar en pocos meses. Era inevitable notar la belleza de la chica, de su cara, y al mismo tiempo la mutilación había sido terrible, peor que en los casos anteriores. Es dolorosamente claro para los investigadores que han detenido al hombre equivocado. Dejan a Spalletti en libertad sin cargos. Es un gran paso atrás. Pero los carabinieri encuentran pruebas cruciales en la escena del crimen. Casquillos de bala parecidos a los encontrados en los 2 ataques anteriores. Los forenses hacen pruebas de balística y hacen un descubrimiento crucial. Francesco Donato es el jefe del laboratorio de ciencia forense de la policía toscana. Todos los casquillos encontrados en las escenas de los crímenes correspondían a cartuchos del calibre 22. Por lo tanto, todas las escenas del crimen tenían en común el tipo de munición. Se había usado el mismo tipo de arma en los 3 asesinatos. Fue en este momento, después del tercer asesinato, cuando se dieron cuenta de la existencia de un asesino en serie. Y la policía se da cuenta de que solo puede haber un asesino, debido a su singular brutalidad y a la particular firma que suponía la mutilación genital. Quería dejar claro que el autor era él y nadie más. Había un asesino maníaco suelto y el pánico se extendió por toda Florencia. Lo que todos se preguntan no es si habrá otro ataque, sino cuándo. Tres parejas asesinadas al pie de las montañas que rodean Florencia. Han pasado 7 años desde el primer ataque en 1974. Y la policía italiana no avanza en el arresto del culpable de los asesinatos. El periodista Mario Spezzi, que ha seguido el caso desde el principio, pone nombre al asesino. Usé el término «el monstruo de Florencia» para crear un paralelismo con otros crímenes históricos, como los del monstruo de Düsseldorf y el monstruo de Boston. Los crímenes del monstruo se identifican por una marca grotesca. Toda la zona genital de la mujer se corta y se quita.
Incluso los periodistas más duros tienen dudas a la hora de revelar la verdad. La gente de Florencia está poseída por el miedo. Hay un asesino entre ellos. Había mujeres que denunciaban a sus maridos o exmaridos, madres que denunciaban a sus hijos, hijos que denunciaban al padre. Los carabinieri están frustrados por su falta de progreso en la resolución del caso. Y la investigación se ve entorpecida a causa de la contaminación de pruebas vitales en las escenas de los crímenes. Los asesinatos se cometían en el campo. La mayoría de las veces eran descubiertos por personas que no pertenecían a los cuerpos de seguridad. Había muchos ramos de flores y guirnaldas de la gente del pueblo para recordar a las víctimas del monstruo. Váyase. Deja que me quede un poco más. Señora, váyase, por favor. Nadie se cubría los zapatos, nadie llevaba guantes y nadie llevaba un traje protector. En esa época no se usaban las precauciones que se usan ahora como norma general en la escena de un crimen. La investigación forense está todavía en pañales en los 80, pero los investigadores están empezando a hacerse una idea de cómo opera el monstruo. Llega despacio hasta el vehículo y luego, de repente, ilumina el interior del coche con una linterna. La luz fuerte e inesperada tiene el mismo efecto que cuando un conejo cruza la carretera y se queda deslumbrado por las luces de un coche. El monstruo aprovecha ese momento para disparar. Uno de los elementos que caracterizaba la escena del crimen es que primero asesinaba al hombre y luego arrastraba los cuerpos de las mujeres lejos de sus parejas, como intentando remarcar su posesión sobre las mujeres. Planteamos la hipótesis de que era un experto con la navaja, dada la forma en que cortaba la zona púbica. Un cirujano, quizá un ginecólogo, una persona que utilizaba instrumentos cortantes en su trabajo. Pero no teníamos idea de por qué mataba, ni de por qué seccionaba esas partes de sus víctimas de sexo femenino. Para avanzar, los investigadores necesitan meterse en la mente del monstruo. Pero el tiempo está en su contra y el asesino está libre y puede atacar de nuevo. 19 de junio de 1982. En un camino justo a la salida de Florencia, unos motoristas que pasaban informan de lo que al principio tomaron como un accidente de tráfico. El conductor de ambulancia, Lorenzo Allegranti, llega al lugar de los hechos. Llegamos enseguida, unos 4 o 5 minutos después de que se hubiera producido la llamada, y cuando llegamos nos dimos cuenta de que se trataba de algo muy diferente. En el coche se encuentran Paolo Mainardi y Antonella Migliorini, novios desde la infancia, las últimas víctimas del monstruo. La primera víctima que atendí fue a Antonella. E inmediatamente me di cuenta de que no se podía hacer nada por ella. Ya estaba muerta. La otra víctima, el muchacho, estaba echado en el asiento de atrás. ¡Todavía vive! Paolo Mainardi, de 22 años, ha sobrevivido al ataque. Quería actuar con mucha rapidez para ver si podíamos salvar al chico y con la esperanza de que éste nos llevara hasta el asesino. Esta vez, las víctimas vieron cómo se acercaba su atacante.
El chico puso en marcha el coche e intentó escapar dando marcha atrás. Sin embargo, el coche se quedó enganchado con las ruedas de atrás en un desagüe. El asesino demostró sangre fría porque primero disparó a las luces y luego le disparó a él. Pero su ataque no transcurre según lo planeó. Estaba cerca del pueblo y tenía miedo de que lo atraparan. Así que en lugar de mutilar a la chica, abandonó el lugar. Al huir presa del pánico, el monstruo ha pasado por alto el hecho de que Paolo sigue vivo. Es la primera vez que el asesino comete un error. Los investigadores esperan con todas sus fuerzas que Mainardi, en estado crítico, sobreviva y les ayude a resolver el caso. Murió de madrugada, sobre las 4:15. Fue un gran golpe porque las cosas podrían haber sido diferentes de haberse salvado. Mainardi ha muerto sin poder revelar nada sobre su asesino. Pero los carabinieri ven una oportunidad de intentar engañar al asesino y hacer que salga a la luz. Recuerdo claramente que el día después nos llamó el fiscal del estado. Era una mujer. Hablé con ella y me dijo: me gustaría pediros un favor. ¿Podríais publicar una historia falsa donde diga que posiblemente la víctima había dicho algo o había visto algo? Con suerte el asesino leerá la noticia y a lo mejor comete un error. Solo han pasado unos días desde el funeral de Mainardi. Lorenzo Allegranti, el conductor de ambulancia que atendió a Paolo mientras agonizaba, está durmiendo. Diga. Diga. Mainardi, ¿qué fue lo que dijo? Oiga, ¿quién es? ¿Quién habla? Dijo el monstruo de Florencia. Me dijo que tuviéramos mucho cuidado porque podía llevarse a cabo una masacre. Parece que la historia falsa en la que un Paolo agonizante había descrito a su atacante había conseguido provocar la reacción del monstruo. A Allegranti se le da protección policial. Hubo muchas más llamadas. El monstruo me acosaba por teléfono constantemente. Diga. Ten mucho cuidado con lo que dices, o eres hombre muerto. Una vez me dijo que tuviera mucho cuidado con mi familia. Pero no se pueden localizar las llamadas. Los investigadores se están quedando sin tiempo y saben que el monstruo atacará de nuevo. Entonces surge una pista que cambiará la dirección de la investigación por completo. Llega en forma de carta anónima. Se recibió una carta anónima que decía: ¿por qué no miráis el asesinato de 1968? 21 de agosto de 1968. 14 años antes, justo a la salida de Florencia, en un lugar solitario, una pareja fue muerta a tiros en su coche. Los investigadores buscan en los archivos policiales y descubren que el caso tiene un sorprendente parecido con los asesinatos del monstruo. Dispararon a la pareja con un arma del calibre 22. Se encontraron 8 casquillos en el suelo en la escena del crimen y siguen en los archivos de la policía. Los expertos forenses examinan los casquillos de bala. Para poder afirmar que las balas proceden de la misma arma,
Se tienen que analizar usando un microscopio comparativo. Esta es la huella del percutor aumentada. Aquí podemos ver las características particulares que identifican al cartucho. Las huellas microscópicas que deja en la bala el arma al dispararse son únicas para cada arma. Los resultados son asombrosos. Todas esas balas fueron disparadas con la misma arma. Estos asesinatos, separados por más de 20 años, han sido cometidos con la misma arma. Las víctimas de 1968 eran una mujer casada, Barbara Locci, y su amante, Antonio Lobianco. Los investigadores descubren que su asesino era el marido celoso de Bárbara y que sigue en la cárcel cumpliendo una condena de cadena perpetua. El punto en común debe ser el arma homicida. Los carabinieri se ponen a trabajar en la búsqueda de la Beretta del calibre 22, que se usó para matar a Barbara Locci. Alguien del entorno de esa mujer, alguien de su círculo, tenía la pistola. La pista les lleva a un conocido matón llamado Francesco Vinci, que también había sido amante de Bárbara, la mujer asesinada. Era un hombre muy macho, a quien le gustaba hacer alarde de su virilidad ante las mujeres. Vinci tenía reputación de violento. Mientras los investigadores se convencen de que tienen al sospechoso principal ante sus ojos, aparecen nuevas pruebas que podrían confirmar sus sospechas. Días después de la muerte de Paolo Mainardi y Antonella Migliorini, se encontró un coche abandonado en el bosque. El dueño ha sido localizado. Y resulta ser Francesco Vinci. Ha empezado la carrera para construir el caso contra Vinci. Pero mientras los carabinieri tienen a su principal sospechoso bajo custodia, su investigación se pone en entredicho otra vez. El periodista Mario Spezzi se encuentra de nuevo en la escena de un doble asesinato más. Esa noche paré mi coche allí y vine hasta aquí y vi a todos los policías y magistrados. Estaban aquí y estaban realmente conmocionados porque en ese momento estaban seguros de que el monstruo estaba en la cárcel. Francesco Vinci era el monstruo. Los investigadores hacen rápidamente pruebas de balística con los casquillos encontrados en la escena del crimen. No hay duda, el monstruo sigue suelto y ha matado de nuevo. Cuatro parejas de jóvenes han sido asesinadas en los campos de Italia. La policía ha estado siguiendo pistas, pero sin llegar a ninguna parte. El monstruo de Florencia sigue suelto y ha matado de nuevo. Dos turistas alemanes han sido muertos a disparos en su caravana. Pero por segunda vez, algo ha ido mal en el ataque del monstruo. El policía me dijo, echa un vistazo dentro. Miré y pensé que era una chica, pero era un chico, con el pelo rubio y muy largo, era muy delgado. Yo también, al principio, cuando lo vi, pensé que era una chica. Los hombres asesinados son dos estudiantes, Wilhelm Meyer y Uwe Russens. Los investigadores piensan que el asesino se ha confundido y ha pensado que el estudiante de pelo largo era una mujer. Creen que al descubrir que ambos eran hombres, el monstruo no ha sentido el mínimo interés por completar su ritual. La motivación principal para cometer el asesinato no era la muerte de la víctima, sino la mutilación posterior. El monstruo de Florencia se ha cobrado 10 víctimas en 10 años. Sus dos últimos ataques no le han proporcionado el trofeo deseado. No volverá a cometer el mismo error otra vez. Pia Rontini, de 19 años, y Claudio Stefanacci, de 21, están prometidos. Aquella tarde fueron a un lugar llamado La Bosqueta
Y al ver que no volvían a casa después de medianoche, sus amigos los encontraron, porque sabían a dónde solían ir habitualmente, y efectivamente allí estaban muertos. Ellos también han muerto a causa de los disparos. Pero esta vez la mutilación ha sido aún más salvaje. El rito es siempre el mismo. Siempre quita la zona púbica, aunque en este caso el monstruo también mutiló los pechos de la mujer. La ciudad de Florencia es presa del pánico. Las jóvenes parejas italianas ya no buscaban la soledad porque tenían miedo. En todas las tiendas, en todos los bares, había carteles que instaban a los jóvenes a evitar las zonas aisladas y a no ir solos, ni siquiera en automóvil, porque era peligroso. Pero no todos entienden el peligro. En septiembre de 1985, los turistas franceses Nadine Moriot y Jean-Michel Cravechvili están de vacaciones en la Toscana. Acamparon en un bosque de Scopeti. 8 de septiembre de 1985. El monstruo mató a la chica inmediatamente. El chico solo fue golpeado en una mano y se las arregló para salir de la tienda e intentó escapar. Sin embargo, corrió en el sentido equivocado. Si hubiera corrido en la otra dirección, habría llegado a la carretera principal, pero en lugar de eso se adentró en el bosque y el monstruo lo alcanzó y le cortó el cuello. Pronto el monstruo reveló por qué había escogido como víctimas a los turistas franceses. Había matado a 2 extranjeros para que no hubiera una denuncia por desaparición. Luego envió una carta anónima al fiscal del estado. Dentro de esa carta había un trozo del pecho que le había cortado a la víctima. El contenido de la carta parece formar parte de un juego enfermizo al que el monstruo quiere jugar con los investigadores. Quería que la oficina del fiscal del estado recibiera esa carta antes de saber que se había cometido un asesinato, y ahora tendrían que buscar a las víctimas. Afortunadamente, las intenciones del asesino fallan. Por suerte, una persona que buscaba setas encontró los cadáveres unas cuantas horas antes de que la carta llegara. Con el número de asesinatos en 14, la gente de Florencia está perdiendo la paciencia. Están enfadados, asustados y frustrados con una investigación que no ha conseguido dar con el asesino. La opinión pública estaba muy agitada. La policía y los juzgados estaban sometidos a una inmensa presión. Se había convertido en el punto negro de Italia. Un episodio como este nunca había sucedido antes en la historia criminológica de Italia. Mientras el público exige que se haga algo, el caso se transfiere a la policía, la Fuerza Policial Nacional de Italia. El inspector jefe, Ruggero Perugini, está al mando de la investigación. Había un sentimiento de indefensión extendido. La mayor parte de las pistas habían sido analizadas. Perugini, admirador del FBI, está decidido a conseguir resultados. Nos decidimos a enfocar esta investigación desde un nuevo principio, simplemente ateniéndonos a los hechos. Perugini inicia un enorme programa de investigación de antecedentes de los delincuentes locales utilizando los nuevos ordenadores de la policía y las bases de datos de la jefatura de policía. Decidimos empezar con la región toscana y analizar
a aquellas personas con antecedentes penales que estaban en libertad para actuar en esas fechas. Los investigadores cotejaron las fechas y localizaciones de los asesinatos con los movimientos de los delincuentes que identificaron. Un nombre surge una y otra vez. Ese hombre fue condenado por violación y asesinato y vive en el centro de la zona donde mata el monstruo. Su nombre es Pietro Pacciani. Está casado, es padre de 3 hijos y es jornalero en una granja. Su ficha resulta ser una lectura inquietante. En los años 50, cuando Pacciani estaba prometido con una chica que era la belleza del pueblo, la encontró en un coche con un viajante. Él intervino y mató al hombre. Pacciani estuvo 13 años en la cárcel por el asesinato del viajante. Hay un detalle en su juicio de 1951 que llama la atención de Perugini. Pacciani dijo que ver a su novia desnuda con otro hombre fue lo que le había hecho matar. La visión del pecho izquierdo de esa chica en compañía de ese hombre había desencadenado su reacción. ¿Podría ser que Pacciani estuviera vengándose en las mujeres por esta traición? Perugini interroga a su sospechoso principal. Puede ser que sea jornalero en una granja, pero el experimentado detective pronto se da cuenta de que es un hombre astuto. Me impresionó mucho su inteligencia y su capacidad de manipularme. Salí de aquel primer contacto con la impresión de que Pacciani podría encajar muy bien con el perfil que teníamos. La policía estudió a su principal sospechoso muy de cerca. Pacciani puede tener más de 60 años y tener problemas de salud, pero los investigadores creen que es capaz de cometer asesinatos. Al estudiar su comportamiento nos dimos cuenta de que su problema no le impedía hacer cosas que normalmente no eran compatibles con ese tipo de enfermedad, como llevar un tronco grande o un árbol cuesta arriba. Y descubrimos que era un hombre muy fuerte. No era alto, pero extremadamente fuerte. Perugini está convencido de que la detención del monstruo está cerca, pero necesita pruebas para construir un caso contra Pacciani. La policía se embarca en una serie de registros minuciosos en casa de Pacciani. Es el registro más largo que nunca se ha llevado a cabo, 11 días con sus noches, durante los que los miembros de la brigada apenas dormimos. La perseverancia de la policía da sus frutos. Encuentran un cuaderno de dibujo que podría conectar a Pacciani con uno de los asesinatos. Nos sorprendió mucho encontrar este bloc de dibujo en casa de Pacciani, porque no se podían comprar en Italia. Conseguimos averiguar dónde se vendían esos cuadernos de dibujo. Era una tienda de Osnabrück, la misma tienda donde los 2 jóvenes alemanes compraban sus cuadernos de dibujo. Es una prueba condenatoria. Pero para construir un caso de homicidio, los agentes necesitan conectar a Pacciani con el arma del crimen. Creen que la pistola del calibre 22 usada en los asesinatos debió perderse o fue robada. Después del asesinato de Barbara Locci en 1968. Y de alguna forma fue a parar a manos de Pacciani. Una tarea que parecía imposible hasta que sucede algo sorprendente. Vi el reflejo de la luz en algo metálico. Encuentran una bala en el jardín de Pacciani. La sacamos de la tierra y la hicimos llevar inmediatamente a la policía forense para que fuera analizada. La policía tiene balas y casquillos de todas las escenas del crimen. El trabajo de Francesco Donato consiste en compararlas con la bala que han encontrado en el jardín de Pacciani. Si hay correspondencia,
Habrán encontrado al monstruo. Encajaban perfectamente. El cartucho encontrado en el jardín de Pacciani era claramente de la misma pistola que fue usada en los homicidios dobles del monstruo de Florencia. Los investigadores ahora disponen de suficientes pruebas para iniciar un proceso contra Pacciani. El juicio empieza en abril de 1994 y Pacciani se declara inocente. El 1 de noviembre se dicta sentencia. En nombre del pueblo italiano, este tribunal de la ciudad de Florencia, sección primera, declara a Pietro Pacciani culpable de todos los cargos de los que se le acusa y lo condena a cadena perpetua y al pago de una indemnización. Entre escenas de caos, Pietro Pacciani deja el tribunal para empezar su cadena perpetua en la cárcel de Soliciano. ¿Pero se ha librado Florencia del monstruo? El monstruo de Florencia, Pietro Pacciani, está por fin entre rejas por 7 brutales homicidios dobles. Pero la policía tiene poco tiempo para disfrutar de la condena de Pacciani antes de que alguna gente empiece a cuestionarse si han cogido al hombre correcto. La hermana Ana María Mazzarri es una voluntaria que visita la prisión y entabla amistad con Pacciani. Yo creía en la inocencia de Pacciani. No creo que fuera capaz de cometer semejantes atrocidades. Él me habló del casquillo de bala que se había encontrado en su jardín. Me dijo, alguien lo ha puesto aquí. Consideró que estas cosas eran un intento de incriminarle, de hacerle parecer culpable. La controversia aumenta a causa de las pruebas de la última escena del crimen que fue cometido en 1985 y que crea serias dudas acerca de la condena de Pacciani. Como el ataque tuvo lugar en una zona apartada, los cuerpos no fueron encontrados enseguida. Cuanto más tiempo transcurre entre el suceso que causa la muerte y el hallazgo del cadáver, más difícil resulta determinar la hora de la muerte. La policía afirma que los turistas franceses Nadine Moriot y Jean-Michel Kravitschvili fueron asesinados el domingo por la noche. Pero el contenido de sus estómagos todavía mostraba restos de la pasta con conejo que habían comido el sábado, y eso hizo que algunos afirmaran que habían muerto el sábado por la noche. El problema de establecer si el asesinato fue cometido el sábado o el domingo es fundamental para el transcurso de la investigación, porque si fue el sábado, Pacciani tenía una buena coartada, ya que estuvo en la fiesta de un pueblo donde mucha gente lo vio. Los colegas que hicieron la autopsia llegaron a la conclusión de que la hora de la muerte fue el domingo por la noche, no el sábado. Claro que puedo entender que tuviesen dificultades para determinar la hora de la muerte, ya que los cadáveres estaban en un avanzado estado de descomposición, pero en este caso concreto no estoy de acuerdo con mis colegas. Pensé, y sigo pensando, que no murieron el domingo, sino el sábado, en la noche entre el sábado y el domingo. Quedan preguntas sin responder acerca del asesinato de Kravitschvili. Pacciani era un hombre de más de 60 años de edad. Tenía el corazón débil, ya que le habían hecho 2 o 3 operaciones de bypass. Estaba muy gordo y tenía enfisema. Esto no encaja con la persecución del joven, un hombre que estaba en forma, un chico joven y que practicaba atletismo asiduamente. Con tantos elementos del caso que son cuestionados, Pacciani hace una apelación y la gana. Pero los investigadores siguen convencidos de la culpabilidad de Pacciani.
Uno puede cuestionarlo todo y no creer nada, pero ¿cuál es el hecho? El hecho es que desde el día de la sentencia de Pacciani, el monstruo no atacó otra vez. La policía está decidida a no darse por vencida. Vuelven para llevar a cabo otro registro de las pruebas recogidas en la casa de Pacciani. Encontramos una foto de una mujer cuyo pecho izquierdo había sido resaltado con un trazo en rotulador y cuya vagina había sido marcada. Los investigadores empiezan a trabajar para conseguir nuevas pruebas que demuestren la culpabilidad de Pacciani más allá de toda duda. Pero entonces la investigación hace un giro inesperado. La policía encuentra pruebas de que Pacciani no actuaba solo. Dos de sus amigos, Mario Van, un cartero retirado, y Giancarlo Lotti, un vagabundo, confiesan haber ayudado a Pacciani a cometer los asesinatos. Cuando sus dos amigos confesaron haber participado y haber estado presentes en la escena del crimen, sus declaraciones empiezan a ser consistentes, ya que encajaban con lo encontrado en la escena del crimen. Ambos hombres son declarados culpables de 4 de los asesinatos dobles. Vanni es condenado a cadena perpetua y Lotti, que había colaborado con la policía, consiguió una pena reducida de 26 años de prisión. La policía cree que Pacciani convenció a sus dos amigos para que se unieran a él en los asesinatos. Pacciani tenía una personalidad muy fuerte. No descartaría que, de la misma manera que manipulaba a la mayoría de la gente que le rodeaba, también pudiera haber manipulado a otra gente. Los investigadores están decididos a meter a Pacciani entre rejas. Y la condena de Lotti y Vanni significa que pueden volver a juzgarle. Esta vez están seguros de que podrán probar de manera concluyente que Pacciani era el líder de un grupo de asesinos a sangre fría. Pero días antes del juicio, es encontrado muerto en su domicilio. Fui a la casa, a su domicilio, y encontré a Pacciani tumbado en el suelo. La autopsia dio resultados claros. Pacciani tenía problemas graves de corazón. Murió a causa de un corazón agotado. Para algunos, la muerte de Pietro Pacciani deja el caso sin resolver y preguntas sin respuesta. No creo que nunca lleguemos a saber quién era el asesino, el monstruo de Florencia. Desde que la investigación nos condujo hasta Pacciani no hubo más víctimas, ya que el monstruo no atacó más, por lo tanto la investigación tuvo sentido. Estoy totalmente convencido de que Pacciani era culpable. Convencido al 100%. Una de las mayores preguntas que quedan por contestar es por qué se cometieron los asesinatos. En 2007, un nuevo sospechoso, Francesco Calamandrei, farmacéutico, fue acusado de formar parte de un círculo satánico que encargaba al monstruo que asesinara para obtener partes de cadáveres para sacrificios rituales. Pero Calamandrei fue absuelto. Solo una cosa es segura. El monstruo de Florencia todavía proyecta su sombra sobre la Toscana. Y los horrores permanecen en las mentes de los investigadores que trabajaron en este inquietante caso. La violencia ejercida sobre esas pobres mujeres. Violencia que me provocaba pesadillas. Me desperté muchas veces en mitad de la noche con la imagen de cuerpos mutilados ante mis ojos. No son cosas que se puedan olvidar fácilmente.